En un vídeo anterior definimos el concepto de infinitésimo e infinito y dedicamos el vídeo a los infinitésimos, en especial a los denominados infinitésimos equivalentes. Vamos a dedicar este vídeo a los infinitos equivalentes. Empezamos recordando el concepto de que una función se dice que es un infinito o es una función infinita cuando el límite de la función, cuando x tienda a un valor c o cuando x tienda a infinito, es infinito. Son infinitos o funciones infinitas cuando x tiende a infinito, por ejemplo, los polinomios, pues su límite es infinito. Son funciones también infinitas cuando x tiende a infinito, los logaritmos, las funciones logarítmicas con base mayor que 1, pues entonces el límite es infinito. Son infinitos las funciones exponenciales con base mayor que 1, pues también tienden a infinito. También las funciones que sean una raíz enésima de polinomios son infinitas. Cuando x tiende, por ejemplo, a 0, son funciones infinitas, todas aquellas que presentan asíntotas en la recta x igual a 0. Por ejemplo, la función 1 partido por x al cuadrado, pues su límite es infinito. Por ejemplo, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función logaritmo natural o cualquier logaritmo de base mayor que 1 es una función infinita, pues su límite es menos infinito. No nos interesa tanto si es más o menos infinito, sino que la función se hace ilimitada, positiva o negativa, cuando x tiende a ese valor. O cuando x tienda a un valor c, cualquier función, por ejemplo, que sea 1 partido por cualquier polinomio que tenga x menos c como divisor, o que sea c una raíz de ese polinomio, va a ser infinito, siempre y cuando en el numerador no tengamos también ese factor x menos c. Y al igual que hacíamos con los infinitésimos, podemos intentar comparar los infinitos, las funciones infinitas, y estudiar su magnitud o su orden. Para ello, si tenemos dos funciones infinitas, f y g, cuando x tiende a c o x tiende a infinito, formamos el cociente de ambas y estudiamos el límite del cociente. Este límite puede ser infinito, 0, un número finito distinto de 0 y en concreto el número 1. Si dicho límite es infinito, entonces la función del numerador es de orden superior a la del denominador. En ocasiones se denota con este símbolo, f es O mayúscula de g. En los infinitésimos se denotaba con una O minúscula. Y si el límite del cociente es 0, entonces la que está en el numerador es de orden inferior a la del denominador. Es lo que cambia respecto a los infinitésimos, que si el cociente era 0, entonces la del numerador era un infinitésimo de orden superior. Al tratarse de infinitos, se invierten los términos. Si el límite es finito y distinto de 0, entonces son infinitos del mismo orden, y si en concreto el cociente es 1, el límite del cociente es 1, entonces decimos que los
infinitos son equivalentes y se denota igualmente con este símbolo de equivalencia. Por ejemplo, tenemos estos infinitos equivalentes. Si tenemos cualquier función polinómica, cualquier polinomio de grado n, entonces ese polinomio es un infinito equivalente a simplemente el primer término de mayor grado del polinomio. Esto hace que, por ejemplo, cuando tengamos límites de cocientes de polinomios con x tendiendo a infinito, que supone una indeterminación infinito partido por infinito, pues simplemente necesitamos estudiar los términos de mayor grado y entonces podemos sustituir cada uno de los polinomios por su infinito equivalente. En el caso del numerador, en este ejemplo sería 3x al cubo, y en el caso del denominador sería x al cuadrado. Y por lo tanto, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, tendremos que este límite es 3x, que sigue siendo infinito. El polinomio del numerador es de orden superior al del denominador, por tanto su cociente es infinito, y para ello simplemente nos es suficiente con estudiar los términos de mayor grado de numerador y denominador. Igualmente son infinitos equivalentes el logaritmo en cualquier base mayor que 1, por ejemplo logaritmo natural, de un polinomio, y el logaritmo en la misma base de la variable elevada al mayor exponente del polinomio. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 2x al cuadrado más x menos 3 dividido por el logaritmo natural de 4x menos 1, entonces basta que sustituyamos los logaritmos respectivos por sus equivalentes. En este caso tendríamos el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x al cuadrado partido por el logaritmo natural de x. Por propiedades de los logaritmos podremos bajar ese exponente 2 y entonces podemos simplificar numerador y denominador, y este límite es 2. Visto de otra forma, podríamos sustituir el polinomio del argumento del logaritmo por su infinito equivalente, que es 2x al cuadrado, y el polinomio del argumento del denominador por su infinito equivalente, que es 4x. Ahora, nuevamente por propiedades de los logaritmos, tenemos el numerador y denominador logaritmo de un producto, podemos expresarlo como suma de logaritmos. En el numerador, logaritmo de 2 más logaritmo de x cuadrado, sacando ya el exponente 2 logaritmo de x. Y en el denominador, logaritmo de 4x, logaritmo de 4 más logaritmo de x. Y cuando x tiende a infinito, si sacamos factor común logaritmo neperiano, tendremos en el numerador logaritmo neperiano de x, que multiplica a 2 más logaritmo neperiano de 2 partido por logaritmo neperiano de x. En el denominador tendremos logaritmo neperiano de x, que multiplica a 1 más logaritmo neperiano de 4 partido por logaritmo neperiano de x. Con x tendiendo a infinito podemos simplificar y estos cocientes tienden a 0, por lo tanto nos queda 2 partido por 1, 2.
Al igual que hacíamos con los infinitésimos, dentro del estudio del límite de este cociente de funciones infinitas, podemos determinar que si el límite del cociente es finito y distinto de cero cuando elevamos el denominador a la potencia n, entonces decimos que el numerador f es un infinito de orden n respecto de la función del denominador. Para estas comparaciones se suele utilizar como referencia las distintas potencias de x, de manera que si tenemos un polinomio, por ejemplo, 5x al cubo menos 2x más 1, es claro que para que el cociente entre ese polinomio y una potencia de x sea finito distinto de 0, tendremos que elevar x al cubo, n ha de ser 3 y el cociente sería entonces 5. Por lo tanto, decimos que la función polinomio 5x al cubo menos 2x más 1 es un infinito de orden 3 respecto de la función x. Pero podemos comparar cualquier función infinita con cualquier otra para intentar descubrir su orden. En ocasiones no existirá ese número n tal que ese límite sea finito. Por ejemplo, si tenemos una función exponencial y una función polinómica, si tenemos límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado a x partido por x elevado a n, no importa qué valor demos a n, este límite siempre va a ser infinito. La función exponencial crece mucho más rápido que cualquier polinomio. Así pues, no existe ningún número real que haga que este cociente tenga como límite un número finito. Este límite es infinito para todo número real. Teniendo esto en cuenta, podemos estudiar una jerarquía de infinitos de distinta grandeza, de manera que cualquier función logarítmica con base mayor que 1 va a ser un infinito menor que cualquier función polinómica o función potencial con k mayor que 0 para que sea un infinito, que a su vez será un infinito menor que cualquier función exponencial con base a mayor que 1. Y a su vez esta será un infinito menor que cualquier función potencial exponencial o función con base un polinomio y exponente también una función de x, con b mayor que 0 para que sea un infinito. De manera que si tenemos un límite del cociente de dos de estas cuatro funciones, sabiendo el orden de estas o la jerarquía de órdenes de estos infinitos, podremos rápidamente saber si ese límite del cociente es infinito o es 0. Siempre y cuando los logaritmos y las exponenciales cumplan estas condiciones, a mayor que 1 y k y b mayor que 0, es decir, que sean funciones infinitas en cualquier caso, tendremos que, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de una función potencial, por ejemplo, x elevado a cualquier número positivo, por grande que sea, x elevado a 1.000.000, por ejemplo, dividido por una función exponencial con base mayor que 1, por pequeña que sea la base próxima a 1, si tenemos 1,01 elevado a x, este límite es 0, pues la exponencial crece más rápido, mucho más rápido que la potencial. Necesitaremos tomar valores de x muy grandes para que este cociente vaya reduciéndose, pero a medida que x crece, indefectiblemente este límite es 0. Podemos aproximar ese cociente a 0 tanto como queramos.
Y con esto concluimos el estudio que hemos hecho en varios vídeos sobre infinitésimos e infinitos, especialmente la importancia de los infinitésimos e infinitos equivalentes.